es emocionante recibir a Juan Carlos, a Julián, a todos los amigos de este espacio que están dispuestos a hablar con la verdad, y el maestro Juan Carlos Monedero, hombre importante de la izquierda española, latinoamericana. Le agradezco mucho que haga un espacio para conectarse desde Colombia. El maestro Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid también, a quien saludo con mucho afecto, con mucho cariño, con mucho respeto. Juan Carlos, a la distancia un abrazo. No te escucho. A ver si me ayudan los compañeros de producción. No escucho a Juan Carlos. Sí, era yo que tenía apagado el audio. Un placer, decía, de saludar a toda tu audiencia mexicana. Es un placer en ese continente de esperanza y en ese país que está asumiendo posiciones tan de vanguardia para la democracia en todo el mundo. En un momento en donde la democracia en Europa está en decadencia, creo que en México va marcando camino. Y el otro día decía en un artículo que para mucha gente, estuve en una reunión en México hace poco, y mucha gente decía que ahora mismo el faro de la izquierda mundial, no latinoamericana, mundial, está en México. Así que creo que puede estar ese país de enhorabuena. En muchas ocasiones te pregunté tu idea de López Obrador, histórico por lo que se consiguió. ¿Cómo ves el término de sexenio de Andrés Manuel López Obrador y la llegada de la primera mujer a la presidencia de la República? Bueno, pues muy fascinante que el líder se va con un 70% de aprobación, ¿no? Los líderes se suelen ir, como decimos en España, con el rabo entre las piernas o derrotados. Irse con este apoyo popular es muy espectacular y además dejándole a la persona que viene detrás un país ordenado, con una oposición por sus propios errores, disgregada, sin rumbo, quebrada, sin idea de país, y a una judicatura que era donde estaban intentando esconderse los opositores a las transformaciones, también bueno, pues atrincherada, pero sin el apoyo popular y sin reconocimiento, ¿no? Lo que contaba ahora mismo el compañero, bueno, pues da la sensación también a esa aristocracia en el antiguo régimen, cuando no quería asumir, ¿no?, los cambios que traía la modernidad y se aferraban a un mundo que ya no existía. Y son personajes patéticos, pero claro, mejor que sean patéticos a no como en otros lugares donde están dando zarpazos terribles y están golpeando a la democracia. López Obrador deja un México donde la reacción no tiene capacidad para frenar las transformaciones. Y deja una mujer que creo que apunta a elementos también muy esperanzadores, que son todos estos elementos que no son propios de López Obrador, que garantizan un elemento de continuidad, pero también un elemento de cambio. El hecho de ser mujer frente a la condición masculina de López Obrador, creo que eso abre unas esperanzas en México enormes. Es un país, bueno, pues que tiene todavía muchas asignaturas pendientes con el feminismo, con la igualdad con las mujeres, contra la violencia contra las mujeres. Creo que es muy espectacular su condición de científica frente a la condición de historiador de López Obrador, que permite imaginar, aunque ahí creo que va a depender de la correlación de fuerzas y cuánto empuje Morena, su condición científica creo que puede darle mayor importancia a las cuestiones medioambientales, a las cuestiones del calentamiento global, que ella bien conoce. Su condición urbanita frente a una condición rural de López Obrador puede prestarle atención a un México que es crecientemente urbano y que en ese sentido no va a olvidar a las clases medias, que también suele ser un espacio por donde la izquierda se desangra, ¿no? Creo que también es una mujer que tiene más, una condición más internacional que López Obrador, que empezó diciendo aquello de que la mejor política exterior era la política interior, mientras que ella está más acostumbrada a viajar, está más acostumbrada a un cierto cosmopolitismo, que no es la globalización neoliberal, y creo que también va a ayudar a que México tenga mayor presencia en el continente latinoamericano. Si a todo esto le sumas su experiencia, que viene de la mano de haber trabajado junto a López Obrador, que viene con un partido organizado, fuerte y con un criterio claro
pues yo creo que tiene todos los contenidos Claudia Sheinbaum para ser, pues lo que decíamos antes, ¿no? La dirigente de un país que casi con absoluta seguridad va a ser el faro no voy a decir de la izquierda, porque a veces no sabemos qué es la izquierda, de la democracia, en un momento en donde la extrema derecha y, por tanto, los enemigos de la democracia son muy fuertes en mi continente. Una mujer firme que ha sostenido que el rey se debe de disculpar, tu rey se debe, bueno, ya no sé si es tu rey correctamente decirlo. Bueno, legalmente lo es, legalmente lo es. Pero nosotros, algunos, hemos dicho toda nuestra lealtad. Yo creo que un mexicano, un verdadero mexicano, no se sentiría abrumado con que un periodista como tu servidor diga, pues toda nuestra lealtad con nuestra presidenta en este momento crucial de las historias de nuestros países. ¿Cómo ves tú esto? Lo he contado ya varias veces. La petición de López Obrador es hermosa, porque no está diciendo devuélvanos los galeones de plata, de oro, de perlas, de materias primas, ¿no?, que se llevaron de México, sino simplemente discúlpense, igual que se disculparon ante la expulsión de los judíos y de los moriscos de los árabes en 1492, y vamos a sentarnos juntos, una comisión de historiadores españoles y de historiadores mexicanos, a escribir el pasado conjunto, que lo vamos a escribir en castellano, porque es la lengua que compartimos, ¿no? Y por tanto creo que es una oferta hermosa que, si se generalizase en el mundo, ayudaría mucho al fin de la colonización y ayudaría mucho a la paz y a la restitución. Y por tanto yo no he entendido muy bien cómo, por la soberbia tan típica de los Borbones, no quisimos escuchar esa invitación y, al revés, filtramos la carta intentando ridiculizar a López Obrador y colaborando a esos medios de comunicación de extrema derecha, que son empresas que ya no tienen el más mínimo compromiso con la verdad, sino que solamente son herramientas para intentar tergiversar y hacer ruido e intentar debilitar las transformaciones, que son las que están defendiendo a la monarquía. Cuando además, Vicente, en la Asamblea Legislativa, en vuestra Cámara Popular, la que representa a México, al lado de Madero, de Villa, de Zapata, de Flores Magón, de Gilberto Bosques, de los padres de la patria, está al exilio republicano español. Es decir, que en la construcción del México actual, ese que también tiene Claudia, que tiene López Obrador, que tiene tanta gente, están los republicanos españoles que ayudaron a construir ese país. Voy la semana que viene a México, a la Feria del Libro de Zócalo, a presentar mi último libro editado por Fondo de Cultura. Fondo de Cultura Económica fue fundada por republicanos españoles. Los libros de texto, tantos republicanos en la educación y en la enseñanza en ese país, que los sentís como propios. Y en cambio, ¿cómo vas a sentir como propio a un monarca soberbio que no tiene la mínima humildad de entender que en el perdón está el crecimiento mutuo? Son desperdicios de ocasiones de la historia que, bueno, más temprano que tarde tendremos una república en España y aceptaremos esa oferta de López Obrador, de Claudia Sheinbaum o del gobernante progresista que haya en México en ese momento, y nos sentaremos juntos a escribir la historia conjunta y nos disculparemos como algunos nos hemos disculpado. Yo mismo, en la plaza del Zócalo, cuando Podemos estaba en el gobierno, no soy dirigente gubernamental, pero expresaba de alguna manera esos 6 millones de españoles que en algún momento votaron a Unidas Podemos y que comparten esa disculpa, y allí la lanzamos, ¿no? Y seguimos manteniéndola. Yo te voy a pedir que, con toda la confianza, cuando tengas que salir corriendo, Juan Carlos, nos avises. Yo quiero aprovechar todo el tiempo que nos puedas regalar para la audiencia de Sin Censura, porque hay temas muy fuertes. Recuerdo que la última vez que platicamos fue ahí en el Zócalo, al pie de la bandera, de la monumental bandera mexicana, y me hablabas
de que los monstruos ahora vienen vestidos de toga y birrete. ¿Qué razón tenías? Ahora lo que estamos viendo en México con este poder judicial que se niega a soltar sus privilegios y que está dispuesto incluso a llegar a un punto ahí rayando hasta un golpe de estado técnico, salvo que tú veas otra cosa. Juan Carlos, ¿cómo ves esta situación? En el siglo XXI los golpes de estado principalmente van a venir del poder judicial o de trampas parlamentarias o de instancias administrativas aquí en Colombia que usurpan la jurisdicción judicial sin que los jueces hagan nada para impedirlo. Aquí en Colombia un organismo consultivo como es el Consejo de Estado autoriza a un órgano administrativo que es el Tribunal de Cuentas no a revisar las cuentas de la campaña electoral, sino a imputar al presidente saltándose el fuero personal que tiene como presidente para poder desarrollar su tarea, que lo tiene que autorizar el Congreso, que lo tienen que autorizar las cámaras, que lo tiene que juzgar un juez especial. Se lo saltan todo eso a ver si pueden con trampas, ya digo, mirando hacia otro lado el Poder Judicial, de manera que puedan, por vez primera, a un dirigente en 200 años de la izquierda, sacarlo del poder. Porque la idea de fondo, Vicente, es que, como contábamos en el Zócalo y como estamos contando en todos sitios, nuestras democracias representativas están vacías. La derecha se ha vuelto iliberal. La derecha va con todo, con todas sus trampas contra los gobiernos de izquierda. Cuando no pueden, utilizan a los jueces. Cuando no pueden, utilizan las instancias administrativas. Y al final, si no les queda más remedio, pues recurren a policías o a militares para intentar un golpe clásico. Pero por lo general, recordemos en Brasil, en tantos sitios, en Perú, ahora mismo, en Ecuador, en tantos sitios, lo que se intenta son golpes de Estado judiciales y por eso, cuando ustedes están intentando democratizar al Poder Judicial, no son solamente los jueces los que están en contra, sino que también están en contra los poderes económicos de México, que saben que su último muro de contención de sus privilegios son los jueces. Lo dijo en España una mujer tristemente famosa en México, Cayetana Álvarez de Toledo, esa aristócrata, ¿no?, que como toda la extrema derecha lamenta y añora los tiempos de la esclavitud y de la colonia. En España, con los 6 millones de votos de Unidas Podemos y el gobierno de coalición con el PSOE, dijo: la justicia va a ser el muro último que frene al gobierno de izquierdas. Y ahí están. Antes de ayer se archivó definitivamente una querella que ha durado casi 5 años contra Podemos, una causa general contra Podemos, que lo que buscaba era invalidarla como fuerza política. Es decir, los jueces durante 5 años han estado golpeando durísimo, dando titulares, abriendo informativos, generando tertulias, dando carbón a la máquina mediática para intentar acabar con Unidas Podemos, cosa que han logrado, ¿no? ¿Para qué? Para que regrese el bipartidismo y que, os escuchaba antes, bueno, pues tenga que salir otra vez la gente a la calle a decir que no podemos vivir en España con alquileres de 1.000 euros cuando la gente gana 1.200. Juan Carlos, perdón que regrese, pareciera que estoy pimponeando, pero no quiero perder la oportunidad de escuchar tu opinión. ¿Qué piensas de mexicanos como Eduardo Verástegui, que además representa una ultraderecha, o al menos es lo que ha intentado construir con la ayuda de Milei, con la ayuda de Trump, que dice que viva San Cristóbal Colón y San Hernán Cortés y que vivan todos los santos españoles por su valentía, por su legado y por la herencia hispana? Viva la hispanidad, viva España, viva la Virgen de Guadalupe y que viva México. ¿Qué piensas de esto? Pues varias cosas, ¿no? La primera, ayer salía una información que demostraría con estudios de ADN que Colón era judío. Finalmente Colón no era genovés, sino que todo apunta a que era judío, seguramente de Valencia o de Baleares, ¿no? Educado en castellano y que ocultó su pasado, pues para que no lo expulsaran, como se había expulsado a tantos otros judíos. Así que a ver cómo van a repasar, ¿no? Gente de la extrema derecha que siempre han sido profundamente antisemitas cuando se encuentren con que
resulta que Colón también era judío. Aunque tampoco les importará, porque habiendo sido antisemitas toda la vida, ahora están apoyando el genocidio en Gaza y ahora están aliados, estos que siempre querían acabar con los judíos y que veían complots de judíos por todos lados, ahora están apoyando a Netanyahu. Mira, igual que te dije hace tiempo que iba a haber un intento de golpe judicial, creo que te dije en aquella ocasión que la extrema derecha terminará emergiendo en México, porque es consustancial a la crisis del modelo neoliberal. Hay extrema derecha en todos los países del mundo, en toda América Latina, en toda Europa. Se les puede frenar, pero están ahí. Y no sé si será con Verástegui, no sé si será con otro candidato, pero están ahí, están con el cuchillo entre los dientes y están esperando. Están buscando referentes. Nos podemos reír de sus referentes, pero cuidado que Giorgia Meloni en Italia tiene como referente a Giorgio Almirante, que trabajó con Mussolini. Es decir, cuidado, porque esta gente que hacen aseveraciones que nos parecen grotescas, que nos parecen más de Operación Mamut, que nos parecen más propias de ese programa de humor, ¿no? Pero después esa gente, en un momento de crisis, en un momento de construcción mediática, regresan. Y fíjate lo que está pasando en Argentina, que no es cualquier país, que es un país culto, que es un país formado, que es un país con algunos partidos políticos de enorme fuerza, y está gobernándoles un loco que va a poner de rodillas a México por una década. ¿A qué te refieres, Juan Carlos Monedero? Bueno, pues Milei está acabando con las instituciones, Milei quiere cerrar hasta la universidad pública, Milei quiere empobrecer a ese país, Milei quiere sustituir al Estado por el mercado. Milei dijo no hace mucho que prefería a la mafia al Estado. Imagínate qué locura de personaje. Es un personaje que han colocado ahí las élites, ya digo, para lograr lo que no podrían lograr a través de una discusión de partidos, ¿no? Es un tipo aislado, solo, violento. Te digo que al que le van a encargar, rompe todo lo que puedas y luego ya tendrás que irte en helicóptero de la Casa Rosada como tantos otros. Pero cuidado, lo que te quería decir es que los Milei pueden surgir en cualquier lado. Ahí está Bolsonaro en Brasil, ahí está Kast en Chile, ahí está Lasso Noboa en Ecuador. Es decir, que de repente estos personajes, ya digo, que nos parecen patéticos, ridículos, decimonónicos, arcaicos, de repente en un contexto de crisis y con unas élites que controlan los medios de comunicación pueden emerger. Y por tanto, yo siempre recomiendo en México que sigan estando muy atentos para no dejar que ese huevo de la serpiente, bueno, pues vuelva a envenenar a la sociedad mexicana. Qué bueno que lo mencionas, porque fíjate que me acabo de encontrar una frase que se le atribuye a Milei, y esta relación de los medios de comunicación que callan o que mienten, algo que también hemos platicado a detalle contigo en diferentes ocasiones, Juan Carlos. Dice, el socialismo es una plaga y un cáncer que debe ser eliminado. Solo sirve para traer miseria y pobreza. Y con este discurso me acuerdo de la cobertura de TV Azteca, propietaria o propiedad de Ricardo Salinas Pliego, este personaje muy estridente en redes sociales, que además me quiere mucho, pero que en algún momento en sus coberturas hablaban de los libros comunistas, de los libros de la nueva escuela mexicana, que traían una plaga que debería de ser eliminada. Por ahí va la cosa de todo esto que estás advirtiendo. Claro. O sea, fíjate que además la derecha ha aprendido, no está sola, está interconectada globalmente. Ahí está siempre José María Aznar y Atlas Network. Ahí está el National Endowment for Democracy norteamericano financiando, vinculado a la CIA. Ahí está Steve Bannon. Ahí está esa derecha global, ¿no?, que tiene su extrema derecha y tiene su derecha menos extrema, pero que trabajan conjuntamente y van a apoyar a Keiko Fujimori en Perú, van a apoyar el golpe contra Pedro Castillo. Los vas a encontrar siempre, van a apoyar a Xochitl Gálvez, te los vas a encontrar siempre apoyando a las derechas y con ese discurso
demonizador de todo lo que suene a social, ya no a socialismo, a social, y que nos llevan a los países a la ruina, porque fíjate que una de las cosas que hasta el Fondo Monetario Internacional ha tenido que reconocer es que cuando tú, por las políticas de austeridad, sacabas dinero de la economía, pues al final la llevabas a una recesión. Mientras que las políticas socialistas, las políticas de redistribución de la renta, las subidas del salario mínimo, el mantenimiento de pensiones, ponen a la economía a funcionar y permiten salir, ¿no?, de esa trampa de la austeridad que nos condena a inflaciones muy altas y al mismo tiempo a desempeños económicos muy pobres. Creo que México ha demostrado todo lo contrario. Le decían, no, la inflación se va a comer al país. Ahí tienes una de las inflaciones más bajas del continente, una de las monedas más estables del continente, una capacidad exportadora muy fuerte, y todo esto con apoyo a la vivienda, subida del salario mínimo, apoyo a las pensiones, creación de empresas públicas, recuperación de todos esos elementos que habían privatizado. Pero es que, claro, pierden negocio. Imagínate qué pueden decir, Vicente, los que perdieron el negociazo del primer aeropuerto, ¿no?, que querían hacer ahí en la Ciudad de México. ¿Cuánto dinero no estarían dispuestos? Si vas a perder 500 millones de dólares, ¿no estás dispuesto a poner 250 millones en medios de comunicación para envenenarlo todo? Pues es lo que están haciendo en todos lados, ¿no? En todos sitios, todos estos que ven una oportunidad de negocio robando con la cercanía del Estado, bueno, pues están dispuestos a decir, bueno, pues vamos a invertir una parte de nuestras futuras ganancias en tumbar a este gobierno, ¿no? Y luego, claro, son gente que se hacen millonarios con la corrupción, con la connivencia con el narcotráfico, robando a lo público, y luego ustedes, como una enorme venganza, nos los mandan todos a Madrid. Y está allí Madrid lleno de los Peña Nieto, los Salinas de Gortari, los Felipe Calderón, los Leopoldo López. En fin, yo entiendo que la venganza por lo del oro y la plata y la conquista merece una respuesta, pero yo no sé si están ustedes exagerando, llenándonos Madrid de personajes tan funestos que además están, como en todos sitios, comprando todos los inmuebles, que están subiendo los precios de los inmuebles. ¿Qué no habrán robado para que toda esta gente, a través de sus inversiones en Madrid, están subiendo el precio de los inmuebles solamente, ya digo, porque tienen que blanquear todo el dinero que han robado? Algunas cosas para ir encaminándonos a cerrar, Juan Carlos, en esta oportunidad. Ojalá que nos podamos ver personalmente acá y darte ese abrazo que ya nos merecemos. ¿Qué relación ves hacia Estados Unidos? Dices que México es el faro de la izquierda a nivel mundial, pero un Estados Unidos siempre tentado a meter las narices en donde no se le llama, pues tiene una relación tirante en algún momento con Andrés Manuel López Obrador, y la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, habla de lo mismo, de la soberanía, del respeto. ¿Qué ves hacia adelante en esta relación? A ver, Vicente, tanto en Estados Unidos como en las oligarquías mexicanas, la transición entre López Obrador y Claudia Sheinbaum la ven como un momento de debilidad. Y por tanto, lo que están haciendo los jueces es simplemente apretando el acelerador en un momento en donde piensan que hay mayor debilidad. Y por tanto, Estados Unidos, en la misma dirección, yo no descartaría que aprieten también y den más vueltas de tuerca, porque eso, por un lado, a la derecha norteamericana le da votos en las elecciones de noviembre, y por otro lado siempre han tenido una relación donde han considerado a México subordinado, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que tienen crecientes dificultades. Samuel Huntington, que ha sido el gran factotum de la política exterior norteamericana, es un tipo que estuvo en contrainteligencia en Vietnam, diseñó las transiciones del sur de Europa, la transición en la Unión Soviética, es un tipo que siempre fue enemigo de los movimientos sociales, es el que hizo un informe a la trilateral en el año 75 planteando que tenían que controlar los medios de comunicación para que nunca más unos periodistas como en el Watergate tumbasen al presidente de los Estados Unidos, o para controlar también los medios de comunicación para que no malmetieran a la opinión pública
contra un gobierno en una guerra como la de Vietnam, ¿no? Ese tipo Huntington, su último libro, después de haber señalado a los árabes como enemigos en un trabajo que se llamaba El choque de civilizaciones, señaló que el mayor enemigo de los Estados Unidos eran los latinos y que, por tanto en cuanto los libertadores latinoamericanos, de Bolívar a Morelos, eran herederos de la Ilustración, eran enemigos de Estados Unidos porque ellos eran herederos del Mayflower y los peregrinos protestantes que inauguraban un país diferente a los europeos y que, por tanto, los latinos había que verlos como enemigos. Bueno, pues estamos hablando de 41 millones de mexicanos que por vez primera en la historia, es que esto es muy fascinante, ¿no? Por vez primera en la historia esos 41 millones no están huérfanos y se sienten mexicanos con un gobierno como el de López Obrador o como un gobierno como el de Claudia Sheinbaum que apunta en la misma dirección. Entonces, imagínate el susto que tienen que tener en Estados Unidos cuando dicen es que tenemos a 41 millones que es verdad que incluso pueden ser norteamericanos ya, pero que tienen su corazón también en México y que van a escuchar y obedecer los mandatos políticos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y por tanto, Estados Unidos conviene que no haga tonterías. Conviene que no haga tonterías porque eso puede generarle problemas porque hay mucha gente que no va a tolerar en Estados Unidos faltas al respeto a México. Y por eso las bravuconadas de intentar entrar en territorio mexicano para acabar con el narco, lo que tienen que hacer es acabar ellos con el fentanilo y acabar con el consumo y acabar con esa sociedad rota donde tanta gente llega solamente al final del día drogándose. Y esa decadencia norteamericana la tienen que solventar ellos dejando de alimentar a las grandes empresas de armas que al final lo único que buscan son guerras y conflictos para intentar seguir manteniendo su negocio. Estados Unidos es una bestia moribunda, es un país que no ha ganado en ninguna guerra, de las últimas, ni en Afganistán, ni en Irak. Y fíjate qué importante, esto es muy importante que la gente que te escucha lo tome en cuenta. Ayer mismo la OTAN, antes de ayer, el secretario general de la OTAN, Rutte, planteó que han perdido la guerra en Ucrania y que van a tenerse que sentar a negociar la paz, que es lo que algunos llevamos planteando 3 años sin mayor audiencia y que nos acusaban de apoyar a Putin, nos acusaban de ser, bueno, pues poco menos que unos monstruos cuando planteábamos que esa guerra había que pararla. Hace 2 años se intentó parar, se iban a sentar Zelensky, Putin y Boris Johnson y Estados Unidos lo impidieron. Lo negaron, lo prohibieron, ¿no? Entonces, claro, esos Estados Unidos decadentes que no ha ganado tampoco. Ojalá que también Estados Unidos pare su apoyo al genocidio contra nuestros hermanos palestinos. Claro, era lo que iba. Ojalá que Estados Unidos, ¿no? De una vez por todas, con un dejo de moral, diga, ya basta. Yo creo que el deje de moral no lo va a tener, no lo va a tener porque es un gobierno inmoral de siempre. Estados Unidos sobrevive pues robándole a los demás países y además es una plutocracia, es un gobierno de ricos que gobiernan la Reserva Federal, los bancos privados y que gobiernan las grandes empresas, principalmente de armas, la política exterior norteamericana, Vicente. Y por tanto, el capitalismo no puede ser humano. Eso son frases que se dicen, pero si es capitalismo no puede ser humano porque tienen que competir y hay gerentes que tienen que rendir cada 3 meses cuenta de resultados. Y si tienen que abrir otra guerra, los que están ganando plata, los fondos de inversión que están ganando dinero con esas guerras, van a mirar para otro lado porque lo que quieren es que les sigan revalorizando sus pensiones o les sigan generando sus recursos, ¿no? Es decir, que es un entramado tan podrido que solamente tenemos que poder pensarlo en su alternativa como de manera revolucionaria. Cuando hablamos de revolución, Vicente, no estamos pensando en asaltar el Palacio de Invierno ni tomar posiciones violentas, pero tiene que ser revolucionario porque tenemos que repensar el mundo. Porque si resulta que una anciana de Suecia, que es una bellísima persona, que incluso a lo mejor está colaborando
con países pobres por estar recibiendo su pensión, por que su fondo de inversión lo tienen gente que está invirtiendo en armas y que por tanto está enriqueciéndose en la guerra de Gaza, eso hay que quebrar, eso hay que romperlo. Eso tiene que repensarse de una manera radicalmente diferente y por eso tiene que ser revolucionaria. Estados Unidos, ya digo, pierde todas las guerras, va a perder la guerra de Ucrania, terminará perdiendo la guerra de Israel, pero es que están pensando en anexionarse el territorio y exterminar a todos los palestinos, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí tiene que funcionar el Tribunal Penal Internacional y ahí tenemos que la comunidad internacional ser radicales. Y habría que hacer lo que se hizo con el apartheid en Sudáfrica, pero multiplicado por 10, porque nunca el apartheid sudafricano cometió tantos asesinatos como están cometiendo los judíos sionistas en Gaza con ese gobierno, ¿no? Y es verdad que hay judíos honestos que están protestando, pero otros muchos no. Entonces, la lógica de los colonos que están dispuestos a matar a los palestinos para robarles sus tierras, no tienen que tener paz esa gente en Gaza, no tienen que tener paz porque los palestinos se están defendiendo y los otros se están atacando. Y por tanto, cuando dicen no hay una guerra, no hay una guerra, es un genocidio, ¿no? Y unos estaban, incluso la brutalidad del atentado de noviembre que condenamos, porque condenamos la violencia, pero no olvidemos que los palestinos estaban defendiéndose y los otros estaban ocupando, ¿no? Y haciendo fiestas al lado de los territorios ocupados donde los estás impidiendo tener agua, alimentos, medicinas y tú haces fiestas, ¿no? Entonces creo que son los nuevos nazis, los judíos de Israel son los nuevos, ¿no? Los nuevos Hitler y solamente su gran poder económico en Estados Unidos los mantiene, ¿no? Pero en Europa crecientemente, bueno, pues estamos en contra y claro, están deteniendo a gente, Vicente, en Alemania por llevar una camiseta con la bandera palestina, te detienen, ¿no? Entonces, en España te quitan la bandera y eso nos está enfadando profundamente a muchos, ¿no? Y por tanto yo creo que la política de izquierda en Europa va a incorporar otra vez el internacionalismo como una manera de solventar los grandes desafíos que tiene el planeta del calentamiento global, de las guerras, de la decadencia norteamericana y al mismo tiempo la solidaridad con los países que están golpeados, que es otro de los rasgos también que López Obrador ha recuperado. Y México, que siempre fue tierra de asilo, recordemos a los republicanos españoles que salieron de la España fascista en el 39 tras la victoria de Franco, bueno, pues ha vuelto a ser una tierra de asilo para los bolivianos, para los ecuatorianos, y creo que va en la dirección correcta, ¿no? Y los partidos políticos de la izquierda europea, en España en concreto, pues Podemos, tiene como muy claro ese internacionalismo, ya digo, como herramienta para solventar los problemas globales, pero también para la recuperación de esa solidaridad que está siempre, siempre en el corazón de cualquier demócrata. Una pregunta y una reflexión para cerrar y la invitación para que te vayan a ver en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Estará en una charla importantísima. 3, jueves, viernes y sábado. O sea, va a haber ocasión. Yo no tenía información del viernes y el sábado, pero el jueves sé que estás con Jesús Ramírez Cuevas, ex vocero presidencial, que estarás con mi queridísima Alina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, como le llamamos aquí de cariño por el trabajo que hacen sin censura, y con el querido Julián Macías, con quien platicábamos hace rato. No se pierda a las 5:15 de la tarde este jueves, el Lawfare y los medios de comunicación. Ahí te va. Hace unos días, y agradezco la generosidad de José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos concedió la exclusiva, la primera y dice que la última de las entrevistas que concede, y hablaba de los ataques, ¿no? Hacia López Obrador, hacia la familia, incluso cruzaron la línea de meterse con la familia, y decía, pero al final se portaron bien porque nunca cruzaron a la agresión física. Y reflexionando con lo que estás diciendo, no estoy muy de acuerdo con José Ramón, porque hay que ponerle un alto a también esta agresión digital. Pensaba, por ejemplo, en el mensaje que manda Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Ahí viene el golpe de Estado. Yo creo que las cosas
Dicen que el horno no está para bollos hacia Latinoamérica y sobre todo a los gobiernos progresistas. ¿Qué percibes en Colombia y qué piensas de esto que te estoy diciendo? Si uno mira el desarrollo de los fascismos desde los años 20, siempre empiezan con una guerra verbal, siempre empiezan con el lenguaje. Víctor Klemperer tenía un libro, un filólogo que permaneció escondido durante todo el nazismo, tenía un libro que se llamaba Lengua Terti Imperi. El nombre era un poco raro, pero ese libro de Klemperer contaba cómo cuando te llamaban un Menschen o te llamaban Hund, te llamaban perro o inhumano, ya te estaban condenando a los hornos crematorios, ¿no? El lenguaje ayuda, ¿no?, a la deshumanización, el lenguaje aproxima, sobre todo cuando se animaliza al adversario, a que después se le pueda ejecutar, porque ya no ejecutas a un ser humano, sino que ejecutas a un perro. En momentos, Vicente, de un enorme ataque a López Obrador, Hitler, loco, dictador, asesino, ¿no?, pues en ese momento hubiera habido un atentado contra él, pues mucha gente lo hubiera entendido, hubiera dicho, no, es que era un monstruo, ¿no? O sea, que por fortuna no ha ocurrido, pero no creas que no está en los planes. En otros países los intentos de magnicidio son constantes. En Venezuela los intentos de magnicidio desde los tiempos de Chávez han sido constantes, ¿no? A Petro han intentado matarle, Petro han disparado contra su coche y se ha salvado porque estaba blindado. No. A Correa han intentado matarle, a Cristina Fernández de Kirchner le disparó un tipo en la cara y por fortuna no salió la bala. Es decir, que la violencia de la extrema derecha viene acompañada del lenguaje y por eso algunos planteamos que tenemos que perseguir a los que utilizan un lenguaje de agresión porque es que están alimentando que después venga un loco y te pegue un tiro. Y por tanto yo creo que una de las cosas que voy a defender en el Zócalo el jueves y que también lo tengo en mi libro, que lo voy a presentar también no sé qué día de estos, creo que un elemento muy importante es que necesitamos leyes de medios de comunicación, Vicente. No es verdad que se pueda autorregular. La autorregulación nos lleva a Elon Musk, que se compra Twitter, le cambia el nombre y se convierte en un maldito vertedero donde se pueden sembrar todo tipo de mentiras, incluso invitaciones al suicidio. ¿Tiene derecho Elon Musk, como dueño de un medio de comunicación, a invitar a los adolescentes al suicidio? No. La información es un bien público que se puede suministrar y está muy bien que se suministre de manera privada, pero es un bien público y no se puede tergiversar, mentir ni usar contra los adversarios políticos de una manera torticera, de una manera bastarda. Por tanto, uno de los elementos que tenemos que ir reflexionando es que en el mundo de la inteligencia artificial, en un mundo donde nos va a costar trabajo diferenciar la verdad de la mentira, en un mundo donde hay gente que va a tener mucha información porque va a controlar esta inteligencia artificial, o nos blindamos con leyes que regulen este poder, o vamos a tener otra vez gente con tanto poder que van a ser incontrolables. Y por tanto, igual que durante los últimos 200 años hemos defendido la democracia, defendiendo el voto, defendiendo la división de poderes, defendiendo el derecho a ser elegido y a elegir, ahora toca el derecho a controlar democráticamente por parte de la sociedad, no por parte de los partidos, no por parte de los gobiernos, por parte de la sociedad, controlar y regular unos medios de comunicación que están en manos de magnates que están usándolos contra la democracia. Mi querido Juan Carlos Monedero, vaya mensaje también que ha de quedar para la gente de Morena, ahora que se ha ido Andrés Manuel López Obrador con todo el análisis que has hecho hoy. Yo creo que hay un gran paquete para Morena en México, hacia el mundo, ahora que dices que es México un faro mundial. Pues con lo que guste cerrar, maestro, yo voy a cerrar invitando a la gente a que te busquen en X, antes Twitter, @MonederoJC, que vengan a la presentación de tu libro a la Feria Internacional del Libro del Zócalo, que estén pendientes de tus charlas, y de aquí, pues creo que te lo he demostrado. Lo único que te puedo decir es que se te quiere, se te admira y se te respeta. Muchas gracias, Vicente. Yo solamente para despedirme te diría que tengo mucha fe en Morena.
Mi experiencia en toda América Latina y en España, la crisis de Podemos fue por no haber sido capaces de construir un partido-movimiento. Nos equivocamos pensando que bastaba salir en la televisión o tener presencia en las redes para cambiar un país. No es verdad. López Obrador en las mañaneras demostró que tienes que comunicar en los medios tradicionales, pero luego tienes que bajar a la calle. Tienes que recorrerte el país 4 veces como él hizo para que la gente te toque, para que la gente te vea, para que la gente escuche el timbre de tu voz en directo. Creo que parte de los grandes desafíos que tiene México no los va a resolver Claudia Sheinbaum desde el Palacio Legislativo ni desde el Gobierno. Os lo digo con absoluta contundencia. Los logros profundos, necesarios para México y para el mundo, que tenéis que poner en marcha, se van a defender desde la calle, se van a defender desde el partido movimiento, se van a defender desde el convencimiento de la gente de que hacen falta. La reforma judicial nunca hubiera salido si el pueblo de México no la entienda como necesaria. No bastaba que tuvieras las cámaras, que tuvieras los votos, que convencieras a Yunes, no basta. Si no tienes pueblo en la calle empujando, los cambios no tienen lugar. Y por eso creo que la nueva etapa que abre María Luisa Alcaide en Morena, para mí es de enorme importancia, porque cuando la correlación de fuerzas esté descompensada, pensemos, por ejemplo, en las cuestiones ecológicas, en el extractivismo, en el fracking, en tareas que son muy relevantes y que va a haber presiones fortísimas a Claudia Sheinbaum para que siga esas políticas extractivistas y demás. Quien puede frenarlo es el pueblo empujando con la coordinación ahí de Morena. Y por eso yo creo que uno de los elementos que a mí me resultan más relevantes es lo que va a hacer Morena como ese partido movimiento, con un pie en las instituciones y con un pie siempre en las calles. Querido Juan Carlos Monedero, un abrazo, cuídate mucho en Colombia y acá te esperamos, hermano. Hasta pronto. Gracias Cuídate por la mucho. invitación. Hasta muy pronto. Gracias. Juan Carlos Monedero, el maestro Juan Carlos Monedero, que se presenta en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, jueves, viernes y sábado, nos decía. Lo invitamos para esta charla del jueves. Le voy a pedir a Ceci que me busque también las otras presentaciones del maestro Juan Carlos Monedero. El jueves, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, a las 5:15 de la tarde, el lawfare, o sea, la lucha legal, y los medios de comunicación, Juan Carlos Monedero, Alina Duarte, Jesús Ramírez Cuevas y Julián Macías, mesa de lujo el jueves en el Foro Felipe Carrillo Puerto de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a ver si encontramos las invitaciones para las otras presentaciones. Va a presentar su libro el maestro Juan Carlos Monedero, como nos adelantaba, y bueno, pues estaremos al pendiente en el transcurso del programa para presentarles, para darles la información